Damos nuevamente gracias al Señor y son tantas las razones para estar agradecidos, pero la mayor de todas tiene un nombre y es Jesús. Damos gracias a Dios por habernos regalado a Jesús, a su Hijo único, al que Él amaba, dice la Escritura, y en Él nosotros hemos hallado espacio delante de Dios. Dijo alguien, un pensador cristiano, que el Dios de los cielos se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres fuesen constituidos hijos de Dios. Y el ser humano anda buscando por todos lados el sentirse feliz, el sentirse realizado, satisfecho en la vida, y no lo va a encontrar nunca si no es en Cristo Jesús. Si usted todavía se siente insatisfecho y piensa que los logros de la vida, los logros académicos, los logros económicos y materiales van a llenar ese vacío, es porque todavía no conoce a Jesús. Solo cuando uno lo conoce de verdad, uno está satisfecho. De tal manera que podemos con el apóstol Pablo decir, sea que vivamos o que muramos, igual para nosotros la dicha es tener a Cristo. En necesidad o en abundancia, tener a Cristo, esa es nuestra ganancia. Y debemos estar siempre agradecidos con el Señor, cualquiera sea nuestra circunstancia. Por eso dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. O sea, nuestro gozo es Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, indistintamente estemos pasando un proceso difícil de la vida, de pesar, de tristeza, de angustia, de pérdida, nosotros debemos de regocijarnos, no de que se murió el pariente, no, de regocijarnos en el Señor. Y ese es el consejo, que nuestro gozo sea siempre el Señor. Eso va a hacer que hayan cambios en la política, en la economía, en lo social, en lo familiar. El mundo entero puede ponerse de cabezas, pero nuestro gozo está en el Señor. Y Él no cambia. Él no cambia. A veces la gente dice, si yo tuviera, y ponen un objeto material como condicionante. Si yo tuviera una casa como esa, entonces yo sería feliz. Y repito, si usted no es feliz teniendo a Cristo, no va a haber casa, no va a haber carro, no va a haber nada que lo haga feliz. Las cosas materiales vienen como añadidura, pero usted tiene que tener como su mayor tesoro, tener a Cristo Jesús. Si no lo está disfrutando, pídale al Señor hallar gozo en Él, hallar gozo en su palabra, deleitarse en Él, porque ahí está el sentido de la vida. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, ya bastante adelantados, ya con un par de semanas y terminamos. En el capítulo 5 nos corresponde hoy. Vimos la semana pasada los versículos 21 al 31 del capítulo 4, donde se hace una alegoría de Sara y Agar, donde se menciona esta historia tan triste de Agar, que siendo esclava prácticamente obligada a concebir y dar a luz un hijo del amo, y no por eso el hijo era heredero. Y explicamos un poquito acerca del matrimonio en la concepción judía. Decíamos que en el judaísmo, en la costumbre de ellos, el hombre tenía
una esposa principal, que era la heredera con sus hijos, y tenía esposas secundarias que cumplían una función de ayudar en los quehaceres del hogar y de la crianza de los hijos a la esposa principal. Y también tenían hijos con el hombre que no eran herederos precisamente, a menos de que el hombre a voluntad, por alguna razón particular, quisiera heredar a uno de los hijos de las esposas secundarias. Y también habían las concubinas. De ahí es que algunos no han entendido cuando dice que Salomón tuvo no sé cuántas esposas y 3,000 concubinas. Y eran compañeras sexuales que habitaban dentro de la casa, pero que no cumplían el papel de la esposa principal. Y cuando la Biblia habla de adulterio, por ejemplo en Éxodo 20, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El adulterio era considerado cuando este fulano se involucraba con la mujer de otro. O sea, su esposa principal, sus esposas secundarias, sus concubinas eran solo de él, y él era responsable económicamente, moralmente y aún espiritualmente de todas esas mujeres. Ese era el orden en el que cómo se manejaba la sociedad hebrea. En ese sentido, la historia narra que Abraham tenía a su esposa, a Sara, pero Sara toda la vida fue estéril, no podía tener hijos. Y no había nada más denigrante para un hombre hebreo que no tener hijos. De hecho, la Biblia está llena de ese concepto, donde dice, por ejemplo, que dichoso es el hombre que llenó su casa. Herencia de Jehová son los hijos, dice, y dichoso el hombre que llenó su casa de hijos. Y dice que no será avergonzado cuando sus enemigos quieran burlarse de él. No hallarán razón, porque él tiene muchos hijos que a la hora de parársele en la puerta a defender lo suyo, se van a parar los hijos también a la par de él a defender lo de la casa. Pero Abraham no podía tener hijos con Sara, porque Sara era estéril. Sin embargo, contrario a la naturaleza, a la condición fisiológica de Sara, Dios le promete a Abraham que de Sara le iba a dar una gran descendencia, que ni las estrellas del cielo podrían contarse, ni podrían compararse en relación a la cantidad de descendientes de Abraham que tendría en Sara. Pero Dios le hizo la promesa y el tiempo pasó y la promesa no se veía cumplir. Al contrario, aparte de que era estéril, ella llegó a la edad en el que, como lo dice la Biblia, cesa la costumbre de las mujeres. O sea, pasó la menopausia, ya no ovulaba, y él estaba viejo. Él era 25 años mayor que Sara. Y viene Sara en un acto meramente de incredulidad ante la promesa de Dios. Le dice a Abraham: no, pues acuéstate con Agar, era la sirvienta, era la concubina, y engéndrale hijo, así tienes descendencia, no te queda. Seguramente Sara también ya bastante traumada, por decirlo así, de ver que su esposo, de que ella no había podido darle descendencia a su esposo. Y entonces dice que la costumbre era que cuando la sirviente dio a luz a su hijo, engendrado de Abraham, lo dio a luz en las piernas de Sara, dice. O sea, Sara prácticamente arrullaba, se recostaba sobre sus piernas a la mujer que estaba dando a luz, como una señal de que el hijo no era hijo de la sirvienta, era hijo de Sara. Sí y no, biológicamente era hijo de Agar,
pero culturalmente se consideraba que era hijo de Sara. Lo tremendo de esto es la incredulidad de Sara, Abraham que consiente esa incredulidad y el tomar acción queriendo ayudarle a Dios, queriendo hacer lo que Dios no ha podido hacer, entre comillas, ¿verdad? O sea, echémosle la mano a Dios, ya que Dios no pudo darnos el hijo que queríamos, entonces resolvamos eso nosotros. Y yo no sé si usted, cuando yo digo estas cosas, le hace clic la cabeza y dice, ¿cuántas veces yo he querido hacer las cosas cuando veo que Dios no me ha respondido? ¿Cuántas veces hemos echado a perder en muchos sentidos porque queremos resolver nosotros cuando deberíamos, como dice el 14:14 de Éxodo, esperar tranquilamente que es Jehová el que pelea por nosotros? Eso es lo más difícil que hay, ¿no? Pero lo más honroso delante de Dios es esperar en Él. Digo, es lo más difícil que hay. Uno quisiera que esa gente que no lo traga a uno, hacerle uno así, y que se cambiaran en buenas personas. En el peor de los casos, hacerle así, y que cayeran de un infarto. Porque uno quisiera resolver y hermanos, Dios nos llama no a hacer un chasquido de dedos, no a ir y reclamar, no a ir y simplemente a callarnos, a agachar la cara y esperar. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y eso es, como les decía, eso es lo más tremendo, lo más difícil que hay. Pues resulta que ellos tratan de resolver el problema y Agar concibe de Abraham un hijo al cual se llama Ismael. Y este Ismael es hijo de la esclava. Por tanto, nace para ser esclavo también, no para ser considerado hijo de la casa, sino como esclavo también. Sin embargo, más adelante Dios cumple la promesa. Conocemos la historia como Sara a los 75 años y Abraham a los 100 logran engendrar un hijo y nace el pequeño Isaac. Lo triste de esta historia es que ya nacidos los dos niños, Dios le manda a Abraham que eche a la esclava a que vaya a morirse al desierto con su muchachito. Y uno dice que Dios tan cruel. Sin embargo, Dios hace esto solo para darnos una lección. Y aquí en el capítulo 4 podemos leer esa lección. Luego Dios manda que la recoja de nuevo y que la redima, pero la echa al desierto. Y ya ella muriéndose de sed con su niño en brazos, caminando sola por el desierto, Dios le manda a Abraham, ve y tráela de nuevo. Y se queda la historia ahí en un misterio que aquí en Gálatas nos es revelado. Dice que Agar e Ismael representan la ley, ¿sí? Hemos estado hablando de guardar la ley o de creerle a Jesucristo. Entonces, guardar la ley, guardar el sábado, circuncidarse, hacer todo lo que la ley dice, es ser hijos de la esclava. La ley es la esclava, esclaviza. La ley nos hace esclavos de una religión. Y mire la palabra religión con mucho cuidado, porque religión es el esfuerzo que los hombres hacen por agradar a Dios. Pero gracia y fe es un don de Dios que salva. Y entonces dice que Ismael es hijo de la esclava, o sea, todos los que guardan la ley son esclavos, pero los que conocen a Cristo y han venido a la gracia del Señor están representados en Isaac, el hijo que le nació a Sara a los 75 años. ¿Por qué están representados en él? Porque de Isaac
nace Jacob. Y de Jacob nacen los 12 padres de la nación hebrea, de las 12 tribus, ¿no? Y de una de esas tribus, de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, nos es nacido nuestro Mesías Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros venimos a ser hijos de la libre, no de la esclava. Y dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino y es la verdad. La gente que guarda la ley es esclava de la ley, es esclava de una religión porque no ha conocido la verdad, no ha conocido a Jesús. ¿Ya? Entonces en Jesucristo nosotros somos libres. De esto hablamos el domingo pasado bastante a profundidad, pero hago esta recapitulación porque necesito que estemos en el contexto, que no estemos ahí. ¿Qué querrá decir el hermano? No lo entendí. No entendió porque no escuchó lo del domingo pasado o porque yo no hice esta ampliación. En el capítulo 5 nos llama a permanecer firmes en esa libertad. Al principio, cuando empezamos a estudiar la carta a los Gálatas, les explicaba que la carta a los Gálatas se escribió porque a las iglesias de Galacia les llegaron personas con el cuento de que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Si usted no guarda el sábado, no está haciendo nada, es siervo del anticristo, porque la marca de la bestia, así dicen los adventistas, es guardar el domingo. Y es que nosotros no guardamos el domingo. ¿Qué va a creer? Nosotros descansamos, nuestro descanso, nuestro Shabbat es Jesucristo. Descansamos de las obras muertas de la ley que no nos hicieron salvos, no nos hicieron diferentes, no pudimos nacer de nuevo porque la ley no puede cambiar a las personas. La gente cambia de vestuario, se viste muy decorosamente, la gran manga, el vestidón arrastrado, pero su corazón sigue negro porque el único que puede cambiar el corazón es Jesucristo, el único que hace libres es Jesucristo. Y los pastores se esfuerzan mucho porque la gente cuadre dentro de ese marco de lo que ellos consideran ser cristiano. ¿Ah? Y es tonto, pues, porque ya no son siervos de Cristo, son siervos de la religión. Que si no viste de una manera, que si las mujeres echan un poquito de maquillaje es pecado. ¿Ah? Y miren que les es pecado. Y dicen: no, yo soy muy santo, yo no me pinto, pero andan vendiendo abón. Entonces, no estamos en nada, porque lo único que necesitamos es conocer a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos hace libres. Y dice entonces que esta gente vino a quererles imponer precisamente la circuncisión como principio para pertenecer a la gracia y a la fe. Y entonces las iglesias de Galacia estaban ahí entre que si creer en Cristo o regresar a los rudimentos de la ley. Hoy, justamente hoy, las iglesias están regresando al judaísmo y porque piensan que porque los israelitas lo hacen de esa manera es correcto. ¿Ah? ¿Quién les dijo a ustedes que los judíos estaban en lo correcto? ¿Quién les dijo a ustedes que los judíos, que los hebreos, que los israelitas están en lo correcto? Si hasta negaron al Mesías Jesucristo, no creen en Él, y usted piensa que bien hace al limitarlos. Dios ha bendecido a Israel porque la promesa de Dios es sí y amén toda la vida. O sea, lo que Dios promete lo cumple. Y Él le prometió bendiciones a Israel, los ha bendecido. Pero no significa que el pueblo de Israel ande en lo correcto. Y andan buscando, por ejemplo, mire, empezaron los sabáticos, los testigos de Jehová diciendo de que es pecado celebrar la Navidad.
pero ninguno de ellos se atreve a regalarme su aguinaldo, porque el aguinaldo es un regalo de Navidad, ¿va? Si ellos creen que la Navidad es pecado, pues que me den su aguinaldo, yo me sacrifico, yo peco por ellos, fíjense. Inventaron cosas como esa porque quieren regresar a la forma de creer del pueblo israelita. Y los israelitas, como no creen en Jesús como el Mesías, no están interesados en que celebren la Navidad tampoco. Y dice alguien, si la Navidad fuera de Dios, el mundo no la celebrara. No, es que el mundo no celebra la Navidad de Jesucristo. Es más, la gente allá afuera dice felices fiestas. Nosotros decimos feliz Navidad del Señor Jesucristo. Que la gente sepa que el Dios eterno y sublime se hizo carne para morir por los pecadores. Nosotros nos reunimos para celebrar que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo. Antes uno miraba en la televisión las películas, las caricaturas de Navidad, evocaban, hablaban de Jesús, del pesebre, del nacimiento. Hoy hay series enteras de películas de Navidad donde Jesús no figura. El milagro de Navidad dice que Santa Claus estaba enfermo y se curó para esos días. Que la que no tenía marido consiguió marido para Navidad. Entonces, el mundo no celebra Navidad. Los cristianos debemos celebrar la Navidad así, en el sentido correcto de Jesús nació para morir por nosotros. Es cuando más la iglesia debería pronunciarse y hacerle ver al mundo qué significa la Navidad. Ahorita hicieron su desfile navideño en el pueblo, donde usted no escuchó un canto de Navidad que hablara de Jesús, del pesebre, de la desgracia humana en la que Dios amó a los hombres y se hizo carne. Reggaetones con palabras obscenas sonaban ahí, y un montón de homosexuales bailando como chumpes envenenados a media calle. Me dice un amigo, mire, me dice, yo venía del hospital que me acababan de hacer una revisión de la operación que acabo de pasar. Y como venía, le dije a mi esposa, quedémonos abriendo la boca. Unas patojonas, me dice, enseñando las piernas y todo. Cualquier patojo de 15, 17 años se hubiera puesto nervioso. Míreme, hijos de gente platuda, gente honorable del pueblo, pero ni las volteaban a ver. Donde venía el montón de homosexuales bailando, ahí hubiera visto cómo se ponían de ariscos. Porque a Jesús lo sacaron de allí. Y les digo, eso es lo que estaba pasando en Galacia. Sacaron a Jesús de la jugada y regresaron a la ley. Regresaron al creer que por sus obras. Uno lee en internet memes como la mejor religión es ser buena persona. Es que no hay buenas personas, avívese. Todos somos pecadores, malos, con un corazón dispuesto a pecar más que a hacer el bien. Por eso fue necesario que Dios nos mandara un Salvador en Jesucristo. Y entonces, la entrada para el judaizante, la entrada para la religión, según ellos, la religión correcta, según ellos, era circuncidarse. Hoy para los evangélicos mercantilistas, la entrada para ser un buen creyente es dar los diezmos. Mira, hay gente toda chalambreada, toda, ¿para qué le digo más? Pero como dan buenos diezmos, tienen privilegios en la iglesia. Ay, si usted no da los diezmos, dice, no puede servir en la iglesia, porque ¿cómo le vamos a dar privilegios si usted no colabora? En esa misma medida, hermanos, tenemos que entender que nuestra puerta, ¿o no fue así que dijo Jesús en San Juan 10? Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pastos.
Hermanos, no es el diezmo, no es la circuncisión, no es guardar el sábado, es Cristo Jesús el Señor. Y miren qué fuerte lo que viene, porque dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la libertad en la que Cristo nos hizo libres? Nos salvó. Punto. Consumado es, dijo él. Somos salvos. No hay condición. La única condición es que Él nos amó. No me pregunte a mí por qué me amó, porque razones para odiarme tiene todas y sin embargo me ama. Le he dado tantos motivos para aborrecerme y mandarme al infierno que no sé explicarme. Por eso hay un himno que dice: oh, ¿por qué Jesús me ama? Yo no lo puedo explicar. Es que, hermanos, razones para que el Señor nos odie hay, para que nos ame no hay ninguna. Sin embargo, fíjense qué tremendo lo que dice a los Efesios, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en el amado. O sea, ¿quién es el amado? Dios ama a Jesús y nos santificó, nos justificó en Él. O sea, al final no son nuestras justicias, son las justicias de Cristo. Y dice: ustedes que han sido libres por creer en Jesucristo, no se vuelvan a amarrar a la esclavitud de la ley. Estas son buenas noticias, el Evangelio son buenas nuevas. Es para estar alegre, no para estar deprimido o reprimido. La gente en el Evangelio vive reprimida. Uy, aquella santidad, aquella forma de andar, de hablar. Pero miren la cara de amargura que llevan. No hay libertad. La libertad da felicidad, hermanos. Cuando un animalito usted lo tiene encerrado y lo suelta, ¿qué hace? Sale brincando, corriendo, feliz. Esa debería ser la vida del creyente, no una vida de amargura. Y viven criticando a los demás porque los demás hacen o dejan de hacer. No, hombre, ganitas tiene, hágalo usted también. De la llenura de su corazón habla la boca. Sí que, ay, no, ¿cómo pues? Y dice que es evangélico. No, usted ganas tiene también. Mejor suéltese. Es doble pecado porque usted lo desea y aparte es hipócrita. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, si usted da los diezmos pensando que con eso va a agradar a Dios, usted se viste de cierta manera pensando que va a agradar a Dios, dice: de nada te aprovechó Cristo. Cristo Jesús viene, se hace pobre siendo rico, se humana, toma condición de hombre, vive una vida humilde, sencilla, santa y justa, y luego se crucifica en el Calvario con grandes dolores, con grandes sacrificios, con una corona de espinas, y usted prefiere seguir creyendo que sus obras van a hacer mérito delante de Dios. No le sirvió de nada todo lo que él hizo. Esto hermanos, es herético que usted piense que usted puede hacer algo delante de Dios cuando lo único que era suficiente lo hizo Él en el Calvario. Y repito, mira el significado que tienen estas palabras. Dios dice de su Hijo: este es mi Hijo amado, el cual llena todas mis expectativas, el cual me deja satisfecho, en el cual tengo complacencia, dice Él. El único que complace a Dios Padre es Jesucristo. Y si usted quiere hallar cabida delante de Dios, tiene que hallarla en aquel que llena las expectativas de Dios. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si se circuncida para agradar a Dios, o sea, si quiere guardar la ley, dice que debe de cumplir toda la ley. O sea, si usted piensa que guardar el sábado, no solo es guardar el sábado. Si usted piensa justificarse delante de Dios por las obras, tendría que cumplir con toda la ley. Cosa que es imposible. Bien es posible, porque si no fuera posible, Dios no nos demandara cumplir la ley. Mire, si fuera posible cumplir la ley,
¿A qué vino Jesús entonces? Dios simplemente hubiera dicho, miren, aquí están sus leyes, sálvese quien pueda. Pero como el ser humano es incapaz por su naturaleza pecaminosa, entonces tuvo que mandar un Salvador. Y dice, si os circuncidáis, si guardáis un precepto de la ley pensando que con eso vas a honrar a Dios, deberías de guardar toda la ley. Versículo 4, mire qué tremendo. Para todos aquellos que se llaman evangélicos y que están guardando la ley, cumpliendo con el día sábado, con los diezmos, que ahora hasta quieren vestir como israelitas, con su kipá, con una túnica, con un manto. Ya no dicen Jesús, dicen Yahshua HaMashiach. Óiganselos. Oigan lo que dice la Escritura. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar. De la gracia habéis caído. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? El carcelero de Filipo preguntó lo mismo. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Y le dijeron, no, pues no tenés que hacer nada. Porque creer no implica acción. Simplemente confianza. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ¿usted está creyendo en el Señor Jesucristo o está regresando a la ley? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mire, ese versículo es suficiente para predicarle. Nosotros por el Espíritu que nos fue dado esperamos quietamente por fe en la esperanza de que Él es el que nos hace justos. ¿Oyó eso? Usted no es justo. Yo no soy justo, somos pecadores, pero por la fe, por el Espíritu que nos fue dado, esperamos en la justicia que nos fue dada en Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Ahí está. Yo le he predicado y le insisto, crea en Jesús, confíe en Él. Cuando más pecador se siente, vuelva la mirada al Calvario. Y como dijo Cayo Luna, repita conmigo, Él es mi Salvador. Cuando algún demonio, cuando algún su amigo o conocido venga y le diga que usted no está haciendo nada en el Evangelio, otra vez mire al Calvario y diga, no es por mis obras, es por mi Salvador, estoy creyendo en Él y lo amo. Fe que obra en amor. Hermanos Gálatas, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persona que les persuadió a volver a la ley no viene de parte del Señor que les llamó. Un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, mire hermanos, un poquito, no hombre, si solo el diezmo, es que mire, a nosotros nos conviene porque así sostenemos las necesidades económicas de la iglesia. No, un poquito echa a perder la gracia de Dios. O estamos creyendo en Cristo o estamos procurando una salvación por obras. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas ese que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Dice, hermanos, yo espero que ustedes no se dejen convencer de los que quieren volverlos a la ley, pero sepan que ese que ha andado entre ustedes enseñándoles que el sábado, que los diezmos, que la manera de vestir, que sufrirá las consecuencias. Porque no son siervos de Cristo, son siervos de una religión muerta. Y yo, hermanos, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución?
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Miren pues, siempre en la época, en la era de los apóstoles, la cruz de Cristo fue un estigma de persecución. O sea, el judaísmo persiguió a los cristianos, y después del judaísmo, que en complicidad con el Imperio Romano persiguieron a los cristianos. Ustedes habrán oído de Calígula, de Nerón, que fueron emperadores romanos que persiguieron el cristianismo de una forma horrible. Busquen en el internet ahí las imágenes del Coliseo romano. Todavía hay ruinas de ese lugar, que era un coliseo como el que nosotros, pero mucho más grande, como el que tienen aquí para ganado, pero no era para ganado. Allí la gente, los romanos, llegaban a ver el espectáculo. ¿Y cuál era el espectáculo? A los cristianos los metían presos y ahí los sacaban, y delante de todo mundo soltaban un león, un tigre, para ver cómo se comía a los cristianos. Mujeres con sus niños en brazos, y antes les exigían que negaran su fe en Jesucristo. Y si negaban su fe en Jesucristo, les perdonaban la vida. Inventaron formas de tortura, planchas de metal que calentaban al rojo vivo y ahí tiraban a los cristianos vivos. En una de esas metieron en un perol de aceite caliente a Juan y no se murió, y como no se murió, lo exiliaron a la isla de Patmos, que era una isla cárcel, y ahí en la isla de Patmos Dios le da la revelación del Apocalipsis a San Juan. Pero lo que quiero que usted sepa es que la persecución, el cristianismo, la cruz de Cristo, el sacrificio que Él hizo, era motivo para que lo persiguieran a uno. Y ese tiempo, mis hermanos, está, como dijo el meme, ¿va? Así de volver. La persecución está así de volver. Ya nadie quiere oír nada de Cristo. Aquí nos reunimos a veces 2, 3 personas a los cultos, y nadie quiere oír del evangelio. La gente pasa ahí en la calle y mira con desdén. Antes, cuando yo crecí, era prohibidísimo. La policía intervenía si alguien pasaba haciendo escándalo frente de una iglesia evangélica o de una iglesia católica. Hoy ahí pasan los de las motos tirando sus cuetazos, pam, pam, a media prédica, y a nadie le molesta. Es más, con placer, con saña, con burla, lo hacen. Nadie quiere. Y eso es el comienzo de la persecución que viene. La persecución viene por este lado, que el discurso nuestro, ellos lo llaman discurso de odio, porque en el mensaje del evangelio no hay cabida para el pecado, para la homosexualidad, para el lesbianismo, para todas las desviaciones. Y ya esa persecución está empezando a dar sus primeros tanes. Varios videos de prédicas que yo he hecho aquí me las borran de YouTube, de TikTok, y dice: su video ha sido eliminado porque no cumple con las reglas de esta plataforma, por cuanto tiene un discurso de odio en los segundos tal y tal. Entonces, Pablo dice que si él predicara el judaísmo, la circuncisión, la salvación por obras, nadie lo perseguiría. Si mi mensaje fuera todavía el de la circuncisión, dice: ¿por qué padezco persecución? O sea, la persecución obviamente es por la cruz. Y dice Pablo en otro lugar: lejos esté de mí gloriarme, alegrarme, enorgullecerme de nada más que no sea Cristo Jesús muriendo por mí en el Calvario. El mensaje en las iglesias evangélicas ya no tiene a Jesús muriendo por nosotros en el Calvario. Es un mensaje psicológico, es un mensaje de motivación, y a la gente le encanta. Tú eres un campeón, naciste para brillar, levanta tu cara, eres una princesa de Dios, la guerrera de Shina, la mujer guerrera. Déjeme un momento. Si usted fuera todo eso que le dicen estos motivadores, porque no son predicadores, son motivadores, si usted fuera todo eso, Jesús no hubiera venido a clavarse en el Calvario, hubiera venido a ponerle su coronita. Ay, la princesita de Dios,
a darle un trofeo al campeón que dicen que ustedes. Usted y yo somos pecadores, y como pecadores necesitábamos un Salvador, y Cristo vino a clavarse por nosotros en el Calvario. Ese es el mensaje que hay que predicar, el mensaje que se ha omitido de las iglesias evangélicas, entre comillas, en este tiempo. Cómo vivir en pareja, cómo tratar a los empleados, cómo ser un buen patrón, cómo triunfar en la vida, cómo sacar el negocio adelante. A Jesucristo no lo están predicando. Si yo caigo mal, si soy la mosca que cayó en la leche para los predicadores de este tiempo, es porque yo sigo predicando a Jesucristo, mi Salvador precioso, que se clavó en el Calvario para perdonarnos a nosotros, los pecadores. El versículo 12 siempre me ha causado risa y se lo he recetado a algunos de los que pretenden regresar a la ley. Dice el versículo 12: ojalá no solo se circuncidaran, ojalá se la volaran toda. Ojalá se mutilaran esos que os perturban. A Pablo se le calentó la sangre también y dice: no, hombre, ¿qué es la armonía de circuncidar a la gente para cumplir con una ley que nos salva? ¿Cuál es la armonía de desplumar a la gente económicamente sobre pretexto de los diezmos para que sean salvos, cuando Cristo Jesús derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la armonía de que la gente vista de un modo o de otro, cuando en realidad Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario? A libertad fuisteis llamados, dice la Escritura, porque vosotros, dice el versículo 13, a libertad fuisteis llamados. Yo le pongo otra vez el ejemplo. Cristo Jesús pagó el precio de nuestra deuda. Éramos presos. Hágale así, mire. Y mire por cuadritos, imagínese que está preso. No es nada agradable. Yo ya estuve un par de días en el botiquín y no es nada agradable. Pero Cristo Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y nos abrieron la puerta. Vieran qué bonito se oye cuando dice: Eden Cepeda con sus chivas para la calle, y suena las rejas y uno va para afuera. Eso es lo más maravilloso que hay. Eso Jesús hizo por nosotros. Ya no estamos bajo el yugo de esa esclavitud. Cristo Jesús abrió la puerta. Vosotros a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está el Evangelio, oiga. Aquí está la verdadera religión, dice Santiago. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo que hay unos prójimos que no colaboran, ¿verdad? Pero, hermanos, no se trata de reglas, de imposiciones, de cómo vestir, de cómo hacer, de qué no hacer, de qué comer, de qué no comer, qué día reunirse, qué día no reunirse. Se trata de que no porque somos libres le hagamos daño a los demás, sino que en esa libertad nos sirvamos con amor unos a otros. Decía hermano Álvaro cuando oraba que estemos unidos como iglesia, amándonos. Eso es el Evangelio. Esa es la única religión que necesitamos. Las únicas ofrendas que necesitamos dar, oiga cómo dice el Señor Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo estuve y viniste a mí, desnudo estaba y me vestiste. Y le dirán los justos en aquel día: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, te dimos de comer? Y dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiere dar una ofrenda a usted que llegue al Señor Jesús y como personal al Señor? Ayude al pobre, vista al que está desamparado, dele de comer al que está hambriento, dele de beber al que está sediento, visite a los que están presos, a los que están enfermos. Ese es el Evangelio y esa es la mejor ofrenda que usted puede dar, porque esa va directamente a Dios. Dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. No, pero es que si no trae los diezmos, porque uno no va a comer a McDonald's y así que ha comido en McDonald's va a ir a pagar al pollo campero.
Así le dicen a uno, ¿va? Si usted ha comido palabra de Dios en esta iglesia, pues entonces, si este siervo le ha servido la palabra deleitosa del Señor, a él dele el diezmo. No va a ir usted a llevárselo a otro, no, llévele sus centavitos al necesitado, al pobre. Sirvámonos con amor unos a otros, porque toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, solo hace falta que no se consuman unos a otros. Hermanos, es eso de que tráigame sus diezmos, de que a cada familia tiene que dar 1000 quetzales para el proyecto de construcción. Y venga y firme aquí su promesa de fe. Ay, si es que yo lo leo y lo miro, dice: os mordéis y os coméis unos a otros. En lugar de ayudar, nos mordemos y nos comemos. Y luego está el otro aspecto, el aspecto ese de esa falsa santidad que algunos viven, comiéndose a los demás, mordiendo a los demás. Y dice que es evangélico. Y miren esto, y que miren el otro, y buscándole defectos a medio mundo. Santidad es el dolor que un cristiano siente en su corazón cuando peca. Santidad no es esa habilidad que algunos tenemos de ver los pecados ajenos. Porque para ver el pecado de los demás sí somos muy perspicaces. Tenemos una vista tan buena para hallarle defecto a los demás. Pero si no eres capaz de ver tus propios pecados, tu santidad es falsa. Lo que tienes no es santidad, se llama fariseísmo, hipocresía. ¿No? Dice Pablo: así como están ustedes mordiéndose y comiéndose, ya solo falta que se consuman unos a otros. Insisto, para terminar, solo Cristo en la cruz del Calvario, solo su sangre derramada, solo las lágrimas que eran como grandes gotas de sangre, solo los clavos en sus manos, en sus pies, solo aquellos látigos que, dice la palabra, inmolaron, desgarraron, hicieron pedazos su espalda. No hay diezmo, no hay ofrenda, no hay formas de vestir, no hay maneras de culto, no hay día sábado. Cristo Jesús pagó el precio. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os queréis justificar, y de la gracia habéis caído. ¿Se recuerdan que dijimos que las 5 solas dicen solo por fe? Solo por gracia, solo la Biblia, solo Jesús, solo a Dios la gloria. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces hemos puesto nuestras expectativas, nuestras esperanzas en nuestras formas, en nuestra conducta, en nuestras ofrendas. Quita, Señor, nuestros ojos de todo eso y ayúdanos a confiar y a esperar solo en la sangre que fue derramada por nosotros en el Calvario, para glorificar al que murió en el Calvario, para honrar al que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo, para que en todo sea Él el primero y quien reciba toda honra y toda gloria. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. En el nombre de Jesús.